Venga conmigo al libro de Salmos, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Esta es una continuación de la palabra anterior. ¿Se recuerda la palabra anterior? Habíamos hablado de los violentos. Mientras lo busca, dígale al que tiene al lado, debemos tener mentalidad de reino. ¿Y sabe qué es tener mentalidad de reino? Es no tener una mente individual, no pensar en mí mismo. Por eso le dije, si usted sabía dónde van los familiares, los amigos que hoy no tienen a Cristo. Porque muchas veces tenemos la mentalidad individual. ¿Sabe qué está pasando? La iglesia se está engordando a sí mismo, pero no estamos predicando el evangelio. Es tiempo de predicar el evangelio, porque venimos y recibimos nosotros, pero no nos interesa llevar a Cristo a aquellos que no lo conocen, a aquellos que se apartaron, a aquellos que se están quedando. Este es el día, este es el tiempo en que tenemos que levantarnos como iglesia. ¿Sí? Qué bueno sería que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, que no está muy lejos, nos encuentre haciendo su voluntad, su obra, predicando el evangelio. ¿Sí? No engordándonos nosotros espiritualmente, sino empezar a dar lo que ya tenemos. Mira el que tiene al lado, ¿sí? Está gordo espiritualmente. Ya tiene para dar. Ya no puede recibir más. Ya su odre está lleno. Entonces tenemos que empezar a dar a otros. ¿Usted habla del evangelio en su casa cuando llega a los que no vienen hoy? ¿Les predica, les dice lo que el pastor le enseñó? ¿Le dice lo que el testimonio que una hermana o un hermano testificó? ¿Usted le habla a los de su casa del evangelio? El Señor Jesucristo dice que Él oró para que seamos uno con el Padre. Dice, Padre, yo oro por estos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y sabe que en el Espíritu, ¿verdad? Porque el Padre nos ha dado su Espíritu. Entonces somos personas espirituales. Diga al que tiene al lado, somos espirituales. Porque somos nuevas criaturas, ya no somos carnales. Y como somos espirituales, Él nos ha dado su Espíritu. Somos uno con el Padre y somos uno con Jesucristo. O sea, que somos uno con la Trinidad. Y entonces eso nos tiene que llevar a pensar, no individualmente, sino a nivel iglesia, a nivel a pensamientos de reino. Y el pensamiento de reino ya no pienso para mí. Dame, llename, absorbo todo lo que tiene. No, yo me lleno, pero yo también doy. De eso se trata. El Señor Jesucristo podía haber no ido a la cruz y haber vivido para Él y sin importar a la creación, pero Él murió por cada uno de nosotros. Fijémonos cada apóstol no vivió para sí, vivió para otros. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender a partir de esta noche. Nosotros debemos mirar hacia los demás. Lo que nosotros recibimos no es para nosotros. Decirle al que tenés al lado, no es para nosotros. Es para dar a otros. ¿Se entiende? Ese es el reino. El reino es dar lo que recibimos. De gracia recibís, de gracia debemos dar. Entonces, basta de alimentarnos nosotros y vamos a empezar a tener mentalidad de reino y a compartir el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Salmos capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres. Yo te engendré, ¿cuándo? Hoy. Y dice ahí, fíjese, pídeme, repite conmigo, pídeme. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la... El Señor Jesucristo, el Padre, ahí en la oración, en el Salmo, dice, pídeme. ¿Cuántos le piden a Dios? ¿Verdad que algunos dicen, no, yo no le pido, yo solamente le agradezco porque estoy bien hasta... Mal. La palabra nos enseña a pedirle al Padre. Y si nosotros no le pedimos, ¿cómo vamos a conquistar y cómo vamos a ganar? Porque tener mentalidad de reino no es pensar, Señor, mi casa, Señor, mi auto, Señor, mis hijos. No, es Señor, entregame la tierra. Señor, entregame San Miguel, entregame Barrio Mitre, entregame la Argentina. De eso se trata la mentalidad del reino. Como somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Y la mentalidad de Cristo es predicar el Evangelio y tratar de ganar la tierra para Jesucristo. La tierra para que la humanidad sea salvo, y a su nombre. Por eso el salmista le dice, Señor, ahí el salmista, la palabra dice,
Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y a veces decimos, Señor, dame el terrenito, dame la casita, pero no se trata de eso la palabra. Se trata de tierra para conquistar, de tierra para ganar almas, para hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora, yo le dije el otro día que hay batallas que se ganan en lo espiritual para poder obtenerla en lo terrenal. Entonces yo debo pedirle al Señor, como oramos recién por esto, yo le pido al Señor, Señor, entregame estas 4 manzanas. Señor, y vamos a empezar por poco. Si somos poco en lo fiel de estas 4 manzanas, Dios nos va a seguir entregando tierra. Pero fíjese, nosotros debemos pedir para conquistar, primeramente en oración, y después vamos a predicar, a evangelizar y a llevar la palabra, pero primeramente todo se gana en oración. Por eso yo debo pedir. Usted está pidiendo por su hijo, usted está pidiendo por su padre, usted está pidiendo por sus hermanos, por su matrimonio, porque si no pedimos, ¿cómo vamos a conquistar esa tierra? Y a su nombre. Venga conmigo al libro de Isaías, capítulo 6. Si tiene para anotar, anote. Debemos dejar de ser individualistas. Debemos dejar de pensar en nosotros. Lo segundo, debemos empezar a tener los planes de Dios en nuestra cabeza. Hágase conmigo, debo tener los planes de Dios en mi cabeza. Yo debo estar ungido, yo debo estar impregnado, yo debo estar rebosando en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de la palabra y de los deseos de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando usted sale, usted no sale simplemente a comprar, usted no sale a hacer fila al banco, usted no sale a vacunarse. Cuando usted tiene la mentalidad de reino, usted está saliendo a hacer sus quehaceres, aún al trabajo, pero usted está pensando a ver a quién le puedo predicar el evangelio, al lado de quién me voy a sentar. Padre, hoy entregame a alguien para que yo le predique el evangelio. Eso es mentalidad de reino. Usted no sale porque sí. Cuando usted lo invitan a un casamiento, cuando lo invitan a un cumpleaños, lo invitan a un velorio, usted tiene que ir con el propósito de predicar el evangelio, porque si no, no está haciendo lo que le ha mandado a hacer. Usted es un embajador del reino de los cielos y usted debe predicar el evangelio donde el Señor lo deje que usted llegue. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 5 al 8 y parte del 9. Dice que Isaías vio al Señor en ese lugar y se espantó, tuvo temor, tuvo miedo. Versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice que Isaías dice: entonces respondí, heme aquí, envíame. Y dice que en ese momento la voz le dijo: anda y di a este pueblo. Por supuesto que el mensaje que Isaías tenía era para el pueblo de Israel, pero Dios necesitaba un mensajero. Isaías se vio que estaba inmundo, lleno de pecado, porque habitaba en gente llena de pecado. Pero ¿sabe qué? Nosotros fuimos limpios por medio de la sangre de Jesucristo. Él nos ha limpiado, Él nos ha lavado y Él también nos ha enviado a predicar el evangelio. Por lo tanto, no podemos quedarnos. Usted debe decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Y esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Debemos predicar, no podemos callar, porque para eso fuimos salvos. El evangelio no es para estar cómodo, el evangelio es para estar incómodo. El evangelio es para predicar aunque seamos rechazados por los familiares, por los amigos, por los compañeros de trabajo. El evangelio se debe predicar. Toque al que tiene al lado y diga, el evangelio debemos predicarlo. Debemos predicarlo a los compañeros de trabajo, a los compañeros del colegio, de la universidad. Debemos predicarlo a los familiares, a los amigos, a los vecinos. En el colectivo también. ¿A cuánto usted le contó el testimonio de su conversión? Porque eso también evangeliza, de cómo usted llegó a Jesucristo. No importa cómo usted empiece la conversación, pero usted debe hablarla, usted debe contarla, usted debe decirle, usted debe sembrar una palabra en esa persona para que venga a Cristo y pueda ser salvo. Así por Ezequiel dice que la sangre de aquella persona que se pierde porque la atalaya no avisó a tiempo, iba a ser sobre la atalaya. ¡Qué tremendo! Que en aquel día delante del Señor estemos y diga, sí, pero vos estuviste con fulano y con fulana y no le advertiste de que podía perderse por toda la eternidad. ¿Se imagina usted? Eso dice Ezequiel, léalo después. ¿Cuántos están acá? Dígale al que tiene al lado, debemos ser violentos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando usted ve la historia del hombre, y venía un ejército o una nación más fuerte que otra y venía a tomar un reino, ¿verdad? Como los romanos que tomaron casi todo el continente conocido de aquel tiempo, para establecer su reino, primeramente tenían que someter al reino que estaba en ese lugar. ¿Cuántos están acá? ¿Se entiende? Entonces, para establecer el reino de Dios en un lugar, yo primero debo vencer, debo echar fuera al reino de las tinieblas, para que el reino de Dios se establezca en el lugar donde yo habito, donde yo vivo, donde yo voy a estar. ¿Cuántos están acá? Entonces, para establecer un reino, primero yo debo vencer y debo echar a ese reino que está gobernando la tierra que yo quiero conquistar. Para establecer el reino de Dios, yo debo vencer al reino de las tinieblas. ¿Cuántos están acá? Venga conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 28. Para establecer el reino de Dios en mi vida, ¿qué es lo primero que debo hacer? Aceptar a Cristo. Y dejar que el reino de Dios me conquiste. ¿Vio la frase que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. De la misma manera, nosotros debemos dejar que el Padre nos conquiste por medio del Espíritu Santo. Para que el reino de Dios venga a mi vida, yo debo dejar que el Espíritu Santo venza todo aquello que al Padre no le gusta. Un ejemplo. Si usted viene a la iglesia, pero su vocabulario es de malas palabras, todavía está el reino de las tinieblas gobernando en usted. Si usted no está perdonando al hermano, al padre, al hijo o al hermano de la iglesia, si usted no vive en perdón, el reino de las tinieblas todavía está gobernando en usted. ¿Cuántos están acá? Si yo vivo hablando mentiras o de mi boca sale engaño, todavía no está el reino de las tinieblas, el reino de Dios, todavía está el reino de las tinieblas gobernando parte de mi territorio. Por eso yo debo dejar que el reino de Dios me conquiste, cuerpo, alma y espíritu. Y esto podemos llevarlo también a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Si en su matrimonio hay pelea, hay disensión, hay pleito, vuelan los platos, vuela la escoba, vuela un zapato, entonces, siendo cristiano usted quiere decir que el reino de las tinieblas todavía está gobernando su matrimonio. Por lo tanto, usted tiene que darle lugar a que el reino de Dios empiece a gobernar en su casa. ¿Vamos acá? Dije la casa. Y supongamos que su casa es un desorden, hay algo que es un desorden. Es porque
está gobernando todavía el reino de las tinieblas, lo que es la tierra, lo que es la casa, lo que es su terreno. Como iglesia, hemos dejado que el reino de las tinieblas gobierne nuestro barrio y gobierne también nuestra ciudad. Nosotros debemos conquistar al reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios. Para eso fuimos llamados. Dígale al que tiene al lado, para eso fuimos llamados. Entonces, si en su casa no hay muchos que sigan a Cristo, usted va a tener que librar una batalla. Usted se va a tener que levantar como guerrero para establecer el reino de Dios en su tierra, en su casa, en su familia. ¿Estamos acá? Mateo 12, versículo 28-29. Mateo capítulo 12, versículo 28 y 29 dice así: pero si yo, por el Espíritu de Dios, dice el Señor Jesucristo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Lo tiene ahí? El Señor Jesucristo decía, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Entonces, ¿cómo yo sé que el reino de Dios está en mi vida? ¿Cómo yo sé que el reino de Dios está en mi matrimonio? ¿Cómo yo sé que el reino de Dios está en mi casa? Porque por el Espíritu de Dios echo fuera el reino de las tinieblas. ¿Cuántos están acá? Entonces nosotros debemos tener una relación con el Espíritu Santo, porque por el poder del Espíritu Santo nosotros echamos fuera. Si el Señor Jesucristo estableció el reino, se recuerda que hemos dicho que con violencia, ¿verdad? Lo querían frenar, pero Él con el poder del Espíritu Santo iba estableciendo el reino de Dios. Nosotros podemos establecer el reino de Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, por el poder del Espíritu Santo, pero para eso tenemos que tener una relación con Él. ¿Cuántos están acá? Entonces es ahí donde tenemos la autoridad. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lee? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Esto sabe qué quiere decir? Primero yo debo orar. Primero yo debo batallar, yo debo guerrear en oración. No hay otra manera. Usted el espíritu no lo ve, usted no sabe dónde está el espíritu inmundo para ir a patearle la cabeza, usted no lo ve. Pero en oración usted tiene autoridad y usted tiene poder. Para yo establecer el reino de Dios, primero debo conquistar por medio de la oración y a su nombre. Y por medio de la oración yo establezco el reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús era un hombre de oración. Era un hombre que dependía completamente de Dios. Él caminaba con el poder, con la unción del Espíritu Santo que le fue dada. Jesucristo oraba por la mañana, por la tarde y por la noche. Y fíjese que Jesucristo, estando muchas horas con el Padre, Él con una palabra echaba fuera un demonio, con solamente decir levántate, ¿verdad? O a Zaqueo, sal fuera. O al que el hijo de la viuda, que era el único hijo que tenía, que él se encontró en la caravana que llevaban a este muchacho que había muerto, ordenó que se levantara y se levantó. ¿A cuánto sanó él? Ve, tu fe te ha salvado. Y no hizo mucho, ¿por qué? Porque él tenía una relación con el Espíritu Santo, él oraba, él buscaba. Y si él establecía el reino de Dios en la tierra de esa manera, nosotros también tenemos que hacerlo de la misma manera. ¿Cuántos están acá? Amén. Nosotros debemos ser igual que Jesucristo. Debemos orar y batallar en oración por mi vida, por mi casa, por mi matrimonio, por mi barrio, por el que no conoce a Cristo, para poder ganar esa gente para el Señor, para salvación. ¿Estamos acá? Vamos a leerlo de nuevo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lee?
y entonces podrá saquear su casa. Debemos ser hombres y mujeres llenos de unción, como el Señor Jesucristo. Él estaba lleno de unción, poder y autoridad. Y sabe que eso mismo nos fue dado a nosotros. Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 13. Entonces, debemos tener la mentalidad del reino. Nosotros podemos establecer el reino de Dios en casa para que los que todavía no creen, crean, para los que no vienen, vienen, y para que sean salvos. Pero eso tiene que hacerlo usted el trabajito. No pretenda que el pastor vaya, unja y ore su casa. No, eso tiene que hacerlo usted. Usted ya está crecido, usted tiene el poder, la autoridad y el conocimiento cómo hacerlo. Y hoy le está siendo revelado todavía más. Usted puede establecer el reino de Dios en su casa, pero usted debe ser violento. Dígale que tiene al lado, debemos ser violentos. Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, no escucharé, lo pensaré, voy a dudar. ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, porque el Padre sea glorificado en él. Y si algo pidieres en mi nombre, yo, amén. Entonces pidámosle la tierra, pidámosles la ciudad, pidámosles nuestro terreno, pidámosle nuestra familia, pidámosle la Argentina, porque si nosotros pedimos en oración, dice el Señor Jesucristo que Él nos los daría. Amén. Usted debe presentar todo en oración, porque lo que pedimos creyendo va a ser hecho. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo no digo que no ore por sus necesidades y por lo que usted anhela. Está bien, es más, el Padre dijo, por medio del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, que busquemos el reino de Dios y su... ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere que veamos? Que hagamos su voluntad. Cuando usted está predicando la palabra, cuando usted está transmitiendo el mensaje de salvación, cuando usted le está diciendo a otro lo que el Dios hizo por usted, sabe que las añadiduras van a venir. No es nunca al revés. No van a venir las añadiduras, porque si no, usted debe preocuparse y ocuparse en hacer la justicia, que es predicar el Evangelio. Y cuando usted está predicando el Evangelio, las ventanas de los cielos se abren y empieza a venir las añadiduras para su vida. Todo lo que usted está anhelando, lo que está necesitando, va a venir. Pero primero tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Amén. Por eso dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, yo lo haré. Debemos pedir, hermano. Debemos pedir la tierra, debemos pedir que esta Argentina venga un avivamiento. Debemos pedir que en el mundo venga un avivamiento. Cristo está a las puertas y hay muchos que se están perdiendo porque no le predicamos el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Como le digo siempre, use el WhatsApp, use el Facebook, use el Instagram, use el otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? El TikTok, y hay uno que sale en naranja con una camarita ahora también. Úselo. Predique. Abra su boca. Predique con el testimonio. Cuando usted se porta bien delante de la gente, que no saben tal vez que usted es cristiano, la gente va a llamarle la atención su obrar, porque usted se mueve y piensa y habla de una manera diferente. Su testimonio habla más que su palabra. Por eso debemos predicar aún con nuestro testimonio y a su nombre. Diga conmigo, Señor, entréganos Barrio Mitre, entréganos San Miguel, entréganos Buenos Aires. Vamos, entréganos Buenos Aires, entréganos Argentina, entréganos el mundo, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo que usted pida creyendo, dice que Él se lo dará. Amén. Dice que no se puede servir a dos señores o
servís a uno o servís al otro, adorás a uno o adorás al otro, no te podés partir. Más vale tengamos la mentalidad de Cristo y sirvamos al Señor, que Dios te va a dar todo lo que anhela tu corazón, pero primero servir. Viste que el Malaquías dice, probadme ahora en esto. Ahora yo te digo, probalo a Dios en esto. Predica el Evangelio, da el testimonio y vas a ver que lo que dice Mateo, las añadiduras van a venir a tu vida, porque Él sabe de que tenés necesidad. Mateo 16:18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? Es la iglesia. Cuando habla de esto, en las ciudades, ¿verdad?, que eran fortificadas con grandes murallas, también había puertas. Había unas solas puertas, había unas puertas dobles, ¿verdad?, que era por donde entraban los comerciantes, el pueblo cuando venía a comerciar, entraba y salía el ejército, la ciudad. Había puertas. Pero el poder de esa iglesia se veía en el grosor de las puertas. Cuanto más gruesas eran las puertas, más fuertes eran esas ciudades. Y el enemigo cuando venía, lo primero que quería derribar eran esas puertas para poder entrar. ¿Estamos acá? Usted fíjese que sí tiraban piedras para derribar los muros o de alguna otra manera querían derribar los muros, pero eso se enfocaban en la puerta porque era de madera y era más fácil que derribar los muros. Entonces, una ciudad se veía su protección por la anchura, ¿verdad?, por el grosor de sus puertas. Ahora la palabra dice en Mateo 16:18, y las puertas del Hades, ¿qué es el Hades? La muerte, el infierno. Eso significa. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esto no quiere decir que ellos van a venir contra nosotros y nos vas a atemorizar el reino del infierno. No, no habla de eso. No es que el infierno avanza hacia nosotros. Dice que las puertas del Hades, el infierno, no va a prevalecer contra la iglesia siempre y cuando la iglesia avance. Si la iglesia se queda quieto, las puertitas del infierno van a estar ahí. ¿Estamos acá? ¿Cuántos me van entendiendo? Si usted no se levanta con violencia, en oración, en ayuno, a orar por su vida, por su casa, por su familia, por su tierra, las puertas del Hades van a estar ahí. Ni cosquilla le va a hacer. Usted no va a poder prevalecer. Pero cuando usted se levanta violentamente en oración, cuando se levanta violentamente en ayuno, creyendo la palabra, pidiéndole a Dios, sabiendo que Él va a contestar lo que usted está pidiendo, las puertas del Hades van a tener que retroceder, van a tener que caer y los demonios van a tener que huir delante de su presencia. Y a su nombre, levántese violentamente. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no podrán contra la iglesia. Aleluya. Por eso, hermanos, no podemos quedarnos quietos, es tiempo de avanzar. Por ahí nos quedamos quietos y otra vez el reino de las tinieblas volvió a tomar la tierra que nosotros habíamos conquistado porque nos quedamos quietos. Y esto pasa, no en esta iglesia, pasa en todas las iglesias. Viene una pasividad en la iglesia, pero debemos sacudirnos. Debemos levantarnos, debemos entender la visión del reino de los cielos, debemos tener visión de reino, no podemos acomodarnos a que Satanás, el diablo, nos acomode dentro del templo, tenemos que ir fuera del templo y a su nombre. Entonces debemos volver a conquistar la tierra. ¿Cómo está su casa hoy? ¿La familia está viniendo o se están quedando? Es porque le ha dado lugar a que el infierno vuelva a tomar su casa, su reino, sus hijos, su esposa, su hijo, su matrimonio. Porque ha dejado de orar, de batallar, ha dejado de creerle al Señor. Recuerde que le dije, usted no puede caminar por vista. Aunque vea que pareciera que no, usted va a decir que sí por fe, pero usted debe tomar su tierra. Hoy usted debe volver a su casa, usted debe recorrer cada rincón de su territorio, cada rincón, imponga mano. Dice la palabra en Deuteronomio que donde usted pusiera su mano, Él enviaría bendición. Créale a la palabra, vuelva a tomar el territorio de su casa, vuelva a tomar su familia, vuelva a tomar su matrimonio, vuelva a echar al reino de las tinieblas que usted le ha dado lugar por falta de oración, de búsqueda y de creerle a Dios. Esta es la noche que debemos levantarnos, iglesia, porque primeramente debemos tomar nuestra casa para poder tomar el barrio, la ciudad y la nación. Y a su nombre.
¿Cuántos me van entendiendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. En el libro de Deuteronomio, venga conmigo, Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 23 y 24. Deuteronomio, capítulo 11, 23 y 24. Dice así. Dios hablando a Moisés y al pueblo le dice: Jehová echará de delante de vosotros a todas estas naciones, grandes, y que dice, y más poderosa que vosotros. ¿Lo tiene ahí? Jehová echará de delante de vosotros a todas estas naciones, grandes y más poderosas que vosotros. ¿Sabe que los demonios son más poderosos que nosotros? Aún el demonio más insignificante es más fuerte que nosotros. En la carne. Pero en el espíritu, empoderado por Dios, somos más poderosos que ellos. Porque Dios está con nosotros y Dios con nosotros los va a echar fuera. Por eso usted debe empoderarse en el Señor. Usted debe ser ungido, lleno del Espíritu Santo, para poder establecer su reino. Fíjese lo que dice versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y esto llévelo a nivel personal, pero llévelo también a nivel territorial y a nivel de reino. A nivel territorial le hablo del barrio. Usted cuando va a trabajar, ¿verdad? Usted cuando va a tomar el colectivo, cuando va a tomar... Usted vaya, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que donde pisare la planta de mis pies, Señor, tú me la entregarías, pero no es para usted. Porque a veces creemos que es para, bueno, piso esta tierra. Veo como algunos dicen, bueno, si te gusta ese auto, andá y tocalo y declaralo, este auto es mío. ¡Ay! ¿No? O esta tierra es mía y el que se va a ir de acá se va a ir, me la va a dar. No es eso. Pisar la tierra que Dios te va a dar es para el reino. Diga conmigo, es para el reino, no es para mí. Entonces yo debo entender que cuando yo voy por la calle y voy pisando la tierra, voy declarando, Padre, toda tierra, Señor, Dios amado, que pisa la planta de mis pies, Señor, entrégamela, Señor. ¿Para qué? Cuando le entrega la tierra, no es que le va a dar la tierra, le va a dar los vecinos, le va a dar los familiares, le va a dar los parientes. Cuando vaya a la casa de su papá, de su hermano, cuando vaya a la casa de un familiar, de un amigo, un compañero de trabajo, usted entra en ese lugar, el Espíritu Santo, el poder de Dios va con usted y usted declare, Padre, tu palabra dice, Señor, sin que lo vean, si no lo van a decir loco, lo van a echar. Padre, tu palabra dice que donde pisare la planta del pie, tú me entregarías esta tierra. Y usted empieza a declarar, Señor, gracias, Señor, entrégame la tierra, entrégame la familia que vive en este lugar, entrégame, Señor, yo predicaré el Evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo voy, dice, y yo te lo entregaré. Venga conmigo a Josué 1:3. Entonces, yo también voy a pisar mi tierra de mi casa a nivel personal, pero debo pisar también a nivel territorial. Usted cuando va por la calle, usted debe empezar a declarar. Usted cuando vaya de repente, no sé, de acá a su casa, usted vaya declarando, Padre, Barrio Mitres para San Miguel, Cuartel Segundo para San Miguel, Parque San Ignacio para San Miguel, San Ignacio para San Miguel, Señor Muñiz para San Miguel. Usted va declarando, usted va creyendo, usted va estableciendo el reino de Dios. Esto es por fe y para fe. ¿Cuántos creen? Y eso tiene que pasar. Amén. Pero en su casa también hágalo. Padre, tu palabra dice que la palabra, Señor, que donde pisare la planta de mis pies, Señor, yo vuelvo a tomar mi territorio. Esta es mi tierra. Satanás, diablo, hasta acá llegaste. Voy, tus ángeles y tu demonio en esta hora, en el nombre de Jesús, con la autoridad que se me ha dado de hollar serpientes, escorpiones, te ato, te sujeto y te echo fuera al abismo. Ahora en el nombre de Jesús. Y establezco el reino de Dios. Y usted toma su mano y toca la tierra y toca la ventana y toca su auto y toca su bici y toca su tele. Usted empieza a tocar y empieza a bendecir. La palabra de Dios dice que donde yo pusiera mis manos, Él derramaría bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque esa es su palabra. Josué 1:3. Ya Moisés no estaba y Dios le habla a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro, dice, yo les he entregado, dice, ya te lo di, simplemente tenés que tomarlo. Ahora fíjese, Josué entró a la tierra
Y se recuerda que dice que ellos se santificaron, ellos se purificaron, ellos se apartaron para Dios. Lo mismo hicimos nosotros a principios de año. Por eso es tiempo de conquistar. Diga que tiene al lado, es tiempo de conquistar. Porque nos consagramos para Dios. El pueblo se había consagrado para Dios. Y el pueblo que entró con Moisés, que se había consagrado para Dios para ir a la batalla, conquistó la tierra que Dios le había dado. Dice, yo te di la tierra que pisa la planta de tus pies, pero vos tenés que hacer algo, desenfundar tu espada y pelear. Lo mismo nosotros. Las bendiciones están. Dios nos entregó la tierra. Dios nos entregó la familia. Dios nos entregó, pero nosotros debemos hacer algo. No viene todo de arriba. Nosotros debemos batallar en oración. Amén. Y si no es suficiente, ayune. Mengue la carne y ayune. Para que las cosas se quebranten y usted pueda poseer lo que Dios ya le ha entregado. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios ya se lo entregó. Entonces nosotros debemos batallar en oración y obtener lo que Dios ya nos había dado. Amén. Salmo 2, 7, 8, ya lo leímos y para ir cerrando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión es tuya los confines de la... Amén. Pongámonos en movimiento, tengamos mentalidad de reino y empecemos a conquistar nuevamente, empecemos a predicar. Vaya a su casa, dígale a sus familiares, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Dígale que tenemos un Dios poderoso que va a derramar bendición sobre ellos si creen. Llévelos a hacer la oración de fe. Ore por ellos, no los suelte en oración. Porque a su tiempo, si usted está pidiendo, dice el Señor Jesucristo, que Él lo haría. Diga conmigo, mi casa y yo seremos salvos. Amén. Levántese, póngase de pie. Quiero orar por su vida. Dios le ha llamado a su ejército. Dios lo ha llamado y lo ha levantado como guerrero. Usted debe creer la palabra de Dios. Usted debe activar la palabra de Dios en su vida para que ocurra lo que Dios ya dijo que va a ocurrir en usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Yo te pido que hagas vallado y escudo alrededor de mis hermanos. Yo te pido, Padre, que hoy mismo, Señor, esa unción de guerra que había en Josué, esa unción de guerra que hubo en Moisés, esa unción de guerra que hubo en cada uno de aquellos que levantaste para conquistar, venga sobre mis hermanos, Señor, para conquistar la tierra en la cual tú, Señor, los has puesto. Señor, en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, quita de mi mente, de mi alma y de mi cuerpo todo espíritu de individualismo y pon en mí un espíritu de reino para conquistar lo que ya nos has dado. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad, de predicar el evangelio, de extender el reino por medio de la oración y de la acción. En el nombre de Jesús. Amén.